En Maratón Radio, preparación física. Hablamos de preparación física con Iván Colmenarejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, don Rafa Lupión. ¿Qué tal? Perfectamente. Aquí, pues con un calendario delante, porque ya sabes que yo soy muy de planificar las cosas. Mira que me gusta que planifiques, Rafa, ¿eh? Y cuando estamos preparando esta sección, decimos, oye, ¿cómo tienes la semana para planificar toda la entrevista y todo esto? Y todos ahí, bueno, más o menos bien, salvo que tenga alguna molestia y entremos en campos de soledad y mustios collados, ¿no? Entonces, para planificar este podcast de hoy, digamos que hemos planificado, ¿no? Un poquito, Rafa. Siempre es importante. Es importante y en realidad de eso vienes a hablarnos, de la planificación desde un punto de vista yo creo que muy interesante, el más interesante, lo comentábamos antes de empezar a grabar. No hay nada peor para alguien que hace deporte que lesionarse y no poder hacer deporte. Bueno, pues hoy nos vienes a hablar de la planificación y de cómo esta evita las lesiones. Pues sí, Rafa, porque ha llegado a mis manos, han llegado dos noticias, ¿no? Un dato que para mí es devastador y, tampoco nos pongamos tan tremendistas, pero sí que es alarmante, un poquito preocupante, y es que ya somos más de 3 millones de personas aquí en España que corremos, y de esos 3 millones, el 77% de la población no sigue ningún plan. Es decir, sale a correr para correr, y esto está haciendo que el volumen de lesiones esté aumentando, ¿no? Y bueno, pues esto, a los que somos prescriptores del deporte y que queremos que el deporte dure mucho, vamos a decir que el deporte dure mucho, como siempre, tratar al deporte como una persona más, y obviamente hay que cuidarlo, ¿no? Y para cuidarlo tenemos que cuidar a las células del deporte, que son pues estos usuarios que se lanzan, que se ponen las zapatillas, que el dato de lo que gastan en zapatillas también es bueno, es muy bueno, porque el español se gasta una media de unos 500 euros anuales, y la gran parte de estos 500 euros van obviamente en un poquito de ropa técnica y obviamente en zapatillas. Entonces, esto quiere decir que el usuario sí que se preocupa un poco por hacer los deberes, ¿no? Pero dentro de esto, a veces el hecho de lesionarse no es solo por no llevar una zapatilla o un calzado específico. El hecho de lesionarse viene o por una mala técnica o por un mal plan, es decir, por una carencia de plan. Entonces tengo que invitar a nuestros usuarios a que hay una cosa hoy día que se llama Internet, que aunque no lo sabe todo, casi lo sabe todo, y hay muchos blogs de opinión, hay muchos, sin hablar de especialistas, ¿no? Sin hablar de nosotros, de los entrenadores, hay muchas fórmulas para poder llegar a tener una planificación cuanto menos coherente, ¿vale? De hecho nuestra querida Maratón de Valencia tiene planificaciones para corredores de 10K, para corredores de maratón, incluidas marcas, es decir, si tú eres debutante, si tú vas a hacer un X tiempo, ¿no? Y todo eso es gratuito. Entonces me resulta sorprendente que haya gente que haya gente a estos niveles que no sigan un plan. Pues claro, obviamente al final contratar los servicios de un especialista, pues tiene su coste y no todo el mundo lo ve accesible, que con el tiempo yo creo que entre todos vamos a conseguir que se invierta antes en esto, ¿no? En especializarse a través de profesionales, que en gastar el dinero no sé si vamos a decir, por ponernos así puristas, en unas medias de compresión o en algo más, pensando que nos va a evitar que se nos suba el gemelo, cuanto a veces en 4 detalles técnicos podemos evitarlo, ¿no? Entonces, creo que debemos hacer una reflexión sobre qué es positivo y qué invierte a largo plazo y qué es un parche, ¿no? Como siempre hablamos de prevención aquí, y ya sabes que tanto me gusta, invitar a nuestros oyentes a que
busquen esas planificaciones ya te digo, que hay desde gratuitas, que son genéricas, que sirven mucho más que no tener plan, hasta llegar la ayuda de técnicos especialistas, que muchas veces no tiene por qué ser de continuado, sino pequeñas cápsulas. Nosotros tenemos en la agencia un montón de deportistas que vienen, nos ven una vez al mes o una vez incluso cada 6 semanas, corrigen y se van a ensayar, ¿no? Por su cuenta, con el plan, ¿no? Entonces, hay muchos tipos o muchas maneras, muchas ofertas en las cuales el usuario se puede adaptar, pero creo que debemos de pelear también los especialistas por bajar este dato que 3 de cada 4 no siga un plan, pues es mucho dato, es mucho dato. Entonces, invitar a la gente a que se anime y empezar por planes gratuitos, yo creo que va a evitar o prevenir muchísimas lesiones, aunque los fisios no estén de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor les hacemos descender un poquito la faena. Entonces, es el mensaje que traigo hoy, ¿no? La planificación o el correr sin planificación creo que es contraproducente bastante. Vamos a ponernos un poco en la piel del corredor medio, porque seguramente, y no tengo un estudio, no tengo un estudio en el que basar esto que voy a decir, pero sí tengo, bueno, pues la sensación, no es nada estadístico ni mucho menos, pero sí la sensación y la información de hablar con muchos corredores a lo largo del día, ¿no? El que empieza a correr, y no sigue un plan, muchos de ellos probablemente lo hacen por lo siguiente: no tengo ningún objetivo. Entonces, claro, si me dicen que he de marcar un objetivo y a partir de ahí construir el plan, y tengo herramientas gratuitas para, pues, aplicaciones, ¿no?, que todos conocemos, para establecer mis planes de entrenamiento, y me dice, ¿cuál es tu objetivo? Y yo digo, pues es que mi objetivo, el único ahora mismo, es salir a correr, a trotar un poco y ser capaz de no ahogarme a los 5 minutos. Ese es el problema del que empieza a correr, y entonces ve que la gente corre en el parque que más cerca hay de su casa o en la ruta que tenga cerca de casa, y dice, pues yo me calzo las zapatillas y allá que voy, que corro. Este es un perfil, yo creo, tipo que seguro que no te es nada ajeno, Iván. Y luego, para nada. Y luego está el otro, en el otro extremo, el que dice, no, yo me autoentreno. De hecho, hay grandes atletas, alguno muy cercano o alguna muy cercana, que se autoentrenan, que dicen, no, yo me autoentreno porque sí, tuve un entrenador, pues en mis primeros años como corredor, pero nadie conoce mejor que yo mi cuerpo, y yo ya llevo una trayectoria, ya tengo mucho tiempo entrenando, mucho tiempo corriendo, y que ahora quiero correr el maratón y me hago mi autoentrenamiento, que será el 12º maratón que voy a correr. Este perfil seguro que también te suena. Me suena mucho. Así que dirijamos un mensaje a cada uno de ellos. ¿Por qué alguien que empieza a correr y que de momento no tiene ningún objetivo, porque no ha pensado ni siquiera ponerse un dorsal, simplemente pues quiere mejorar su estilo de vida, quiere disfrutar de salir al parque, a la calle y dar algunas zancadas, ¿por qué debería construir un plan? ¿Y cómo lo tendría que hacer si no tiene ningún objetivo? Mira, te voy a responder con una pregunta y luego la reflexión, ¿vale? La pregunta es, que le hago al usuario que empieza, es, ¿te quieres lesionar? ahí dejo la pregunta, ¿no? Y a partir de ahí, como tú bien has dicho en la explicación, el objetivo de salir a correr, es decir, ya es un objetivo en sí. Yo voy a salir a correr, ya es un objetivo en sí. Entonces ya no es una planificación, porque en este caso la planificación estaría en voy a correr el lunes, el miércoles y el sábado, porque es cuando tengo tiempo, ¿no? Que eso es otra lesión de la que ya hablaremos en otro podcast, el tiempo, ¿no? La falta de tiempo, sí. Es una gran lesión que está arriba en la cabeza, no en las articulaciones. Entonces, estos que salen a correr por primera vez, lo que no son conscientes, o a veces en la mayoría de los casos, es que ya solo el hecho de ponerse a correr ya es un objetivo. Es decir, ya es un plan. Planificar
que voy a salir a correr. Ahora, a partir de ahí, vuelvo a la pregunta, es si no te quieres lesionar, por la experiencia, que es un grado de muchos millones de corredores que se han lesionado, en este caso es el 66% admite que se ha lesionado el primer año, de la estadística esta que te decía antes, ¿no? Si el 66% de la gente se lesiona, no es porque su cuerpo esté mal, es porque no adapta el estímulo de la manera más óptima posible a su cuerpo. Es decir, que se pasan de velocidad, se pasan de amplitud de salta y todo esto es lo que nos genera las lesiones. Incluso se pasan de periodicidad del entrenamiento. Hay gente que, salir a correr una vez a la semana puede ser suficiente para empezar y luego ya a partir de ahí sumando, ¿no? Entonces, este perfil sí, para mí es más fundamental que tenga un plan que el segundo perfil. En el caso del segundo perfil, voy a hablar de una estadística que yo controlo en mi agencia. Todos aquellos que se autoentrenan, quiere decir que, como tú bien dices, han hecho muchas carreras, conocen su cuerpo, leen su cuerpo mejor que nadie, y ahí hago la frase hecha, ¿no? Solo puedes llegar lejos, pero no tanto como en equipo, ¿no? Entonces, dentro de nuestra agencia, aquellos que se autoentrenan, en una minoría, sí tienen más razón que una mayoría que se autoentrenan pero que se asesoran. No sé si me estoy explicando bien en este caso. Es decir, hay un perfil de estos autoentrenados que dicen, no, yo sigo mi planificación, no me hace falta seguir a nadie, que sigue su propia planificación y como mucho lo que hace es generar adeptos para esa planificación, ¿no? Pero el yo lo sé todo, creo que es considerado uno de los grandes errores de cualquier sector, de cualquier servicio. El yo lo sé todo es imposible, Rafa. Cada vez la evolución nos lleva a más conocimiento y eso es gracias a la intercomunicación, ¿no? Entonces, claro que está bien saber muchísimo. Mejor saber muchísimo que no saber nada, pero aquel que se autoentrena pensando que es lo único que le hace falta, creo que se está equivocando. Y a las pruebas que te decía, en nuestra agencia conocemos más casos de autoentrenados que al final se lesionan y a largo plazo tienen que hacer grandes parones, que autoentrenados que se van asesorando poquito a poco y cuentan con un gabinete técnico que, aunque no sea su director de orquesta como entrenador, sí que se asesoran mucho más de la cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del segundo perfil, o sea, el perfil experimentado, también es necesario que tenga un gabinete de sabios alrededor, igual que tiene que tener el amateur, ¿no? O el primer perfil. Entonces, no sé, yo creo que es fundamental que esto lo tengamos claro para evitar posibles males mayores. Y ahora vamos a otra cuestión. Es evidente que nada mejor que una persona, que un entrenador que te conozca, que aunque muchos de tus planes pues te los pueda enviar por mail, sí que entrene alguna vez contigo. Obviamente, nada mejor que esto, y ya tenemos algún podcast en Maratón Radio hablando de cómo elegir entrenador, porque obviamente hay entrenadores buenos y hay entrenadores malos, y estos son personas, ¿no? Obviamente hay algunos que son mejores, otros que son peores, pero nada mejor que un entrenador que te conozca, que se dirija a ti, que sepa cuál es tu evolución y que vaya controlando pues tus entrenamientos, además de realizar alguno de ellos contigo. Pero decías antes, hombre, esto a veces pues no es posible, o a algunos no les es posible por una cuestión económica. Obviamente esto es más caro que otro tipo de entrenamientos, o que contratar otro tipo de entrenamientos. Aunque yo creo que muchos de los que piensan que es muy caro se sorprenderían, si se acercaran a ello, porque no es tan caro. Pero bueno, ya sabes que caro o barato son conceptos relativos y dependen de las posibilidades de cada uno y de aquel que se acerca a ello, ¿no? Dicho esto, a partir de ahí, ¿cómo elegir
un buen plan, porque es verdad que Internet está lleno. Y aprovecho aquí para decir una cosa importante. Nosotros en Maratón Radio nunca hemos hecho ni hacemos planes de entrenamiento. Es verdad que tenemos especialistas que dan consejos de entrenamiento, como es tu caso, como es el caso de Iván Colmenarejo u otros que participan en nuestra programación y dan consejos. Siempre utilizamos los consejos de personas que son entrenadores titulados y que tienen esos conocimientos. De hecho, en más de una ocasión se nos han acercado y ofrecido planes de entrenamiento hechos incluso por corredores muy experimentados, pero que no eran entrenadores, que no tenían los conocimientos o las titulaciones que nosotros considerábamos adecuadas para poder fiar a la salud de nuestros oyentes a esos entrenamientos. Así que preferimos que sea gente como Iván Colmenarejo, como Marcos Greus, como José Garay, que se han formado, quienes ofrezcan esos consejos. Pero no son planes, son solo consejos. ¿Cómo elegir un buen consejo? Un buen plan? ¿O cómo diferenciar un buen plan de uno en el que, tengamos que fiarnos poco? Mira, yo aquí entra un tema de feeling, ¿vale? Te voy a contar un caso que he tenido la semana pasada. Además, muy reciente, lo tengo ahí justo. He tenido muchos casos similares, pero bueno, he tenido a 3 chicos sentados, porque nosotros antes de correr hacemos un estudio, una valoración inicial, y he tenido a 3 chicos sentados que me decían, claro, es que hemos probado un montón de personas, hemos probado un montón de planes, llevamos contigo 1 mes y medio y nunca nadie nos había hablado como tú, nunca habían hecho un seguimiento con tus entrenadores y estamos muy a gusto y muy contentos, aunque el plan, y me lo dijo así, perdón por hablar en plata, dice, aunque el plan fue una mierda, tengo tal feeling que ya confío en el plan. Entonces, con independencia de la parte técnica, tengo un feeling contigo especial y eso me hace confiar más en ti y por ende en el entrenamiento, y al final saco mejores resultados, porque obviamente invito a la gente a que no se quede con el primero que llegue porque ha habido una recomendación, sino que entienda que tiene que tener un feeling tanto con el entrenador o si es un tema de internet, obviamente todos los que nos dedicamos a esto o sin dedicarnos, al final tienes a alguien cerca que entiende un poquito más que tú, seguro. Entonces, si tú tienes feeling y confianza con esa persona, déjate cuanto menos instruir para que te oriente. Y a partir de ahí, generar tu propia sensación, tu propio libro, porque esto es un tema de entrenadores, somos muchísimos. Planificaciones, más, porque cada entrenador podemos hacer muchas. Ahora, si tú no te llevas bien o tienes una mala sensación y ya empiezas a conocerte a ti mismo, ese plan no es para ti, o ese entrenador, ese especialista no es para ti. O sea, yo soy el primero que, si veo que no tengo feeling con el deportista, digo, mira, creo esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Y a lo mejor no soy yo quien te tiene que entrenar. Entonces, que seamos, la vida como todo nos va haciendo selectivos, y en esto también debemos serlo, porque al final es nuestra salud lo que está en juego. Y bueno, saliendo un poquito del tema, lo que invitaría a la gente es a pensar cuánto cuesta un entrenador mes a mes, o sea, poner un entrenador o una planificación mes a mes, y luego ya el que está metido en una dinámica, cuánto cuesta sin planificación lesionarte y tener que estar parado X tiempo, tener que hacer X series de rehabilitación, que normalmente la rehabilitación no es que guste. Entonces, la invitación a valor y precio o valor, también que reflexione nuestro oyente sobre esto. Y luego, ¿qué me dices del plan que me ha hecho mi cuñado, que sabe mucho? Hombre, hay cuñados que son espectaculares y no te desean el mal. Yo creo que yo creo que la mayoría, yo quiero pensar que la mayoría no desean el mal, pero mira, yo mi cuñado me aprecia un montón, pero si le pongo un plan no me hace ni puñetero caso. Pero hay gente que dice que lo hago bien. O sea que, yo creo que el plan del cuñado puede servir,
pero hay cierto punto en el cual ya tú eres subjetivo, eres una persona individual, personal e intransferible, y cada uno al final tenemos que aportar o saber qué nos viene bien, ¿no? ¿Qué nos aporta? Pues sí. En fin, pues planificar para evitar lesiones, ahí es nada. Iván Colmenarejo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Rafa, un placer como siempre. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.